Mi nombre es Alirio y hoy les vengo a hablar sobre Employee Experience, el nuevo normal en HR. Hablamos primero de qué es Employee Experience. Cuando hablamos de Employee Experience empezamos a hablar de lo que las personas encuentran, observan o sienten en el transcurso de su recorrido como empleado en una organización. ¿Qué implica eso? Cuando nosotros hablamos de lo que la persona encuentra, siente, tiene que ver con cada interacción, cada punto de contacto que tiene la persona con una compañía. Desde esa primera llamada, desde ese primer email, hasta el último día que está en una empresa. Entonces esto tiene que ver con lo que siente la persona, sus expectativas, sus deseos. Y no solo de cara a la persona, sino también de cara a la organización. Esas políticas, procesos, protocolos, sistemas o herramientas que diseña la organización, pensando en esas personas. Pero es en ese punto donde se encuentran, donde empezamos a hablar de Employee Experience, donde empezamos a ver cómo ese diseño empieza a impactar en las personas. ¿Qué expectativas tiene la persona sobre ese diseño? ¿Qué expectativa tenía y qué se encuentra después en la realidad? Ahí empezamos a hablar de la experiencia del colaborador. Y bueno, si estamos hablando de experiencias, nosotros no solo vivimos experiencias como empleados, también vivimos experiencias como cliente, ¿no? Y ahí es donde les traigo un ejemplo donde empezamos a ver cómo es la experiencia del cliente hoy, ¿no? Entonces aquí les traigo una experiencia a través de una aplicación de pedidos de comida, donde el acceso es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el momento que yo quiera, puedo agarrar mi teléfono celular y pido una pizza. Puedo ver dónde está el repartidor y empezar a interactuar con esa compañía. Si algo salió mal, puedo escribir en ese momento. Si quiero cambiar algo, también lo puedo hacer. Y ahí es donde empezamos a hablar de esa interacción en tiempo real. Después la personalización. Esa aplicación empieza a saber, a registrar datos sobre mí, empieza a saber qué me gusta, qué es lo que más como frecuentemente, qué como los viernes, qué como los domingos con mi familia. Y empezamos a tener una personalización donde encontramos propuestas específicas para mí. Y empiezo a tener esa sensación de que me conocen y que saben y se anticipan a lo que yo necesito. Así estamos viviendo las experiencias hoy como cliente. Pero por otro lado, tenemos experiencias como empleados, como colaboradores, donde, como en esta imagen, vemos que todo es burocrático, donde no tenemos acceso en tiempo real, donde no tenemos acceso a las 24 horas del día. Si me pasa algo y ya no estoy en la jornada laboral, ¿qué puedo hacer? Y también la personalización. Nos encontramos con soluciones que no están pensadas para mí, sino que fueron pensadas para su mayoría, pero que muchas veces no encuentro el cómo eso me puede satisfacer mi necesidad. Y bueno, ¿qué hizo marketing para lograr esto? Ahí planteó una serie de pasos que le llevó a evolucionar para lograr esto. Y ahí empecemos a hablar de qué es el marketing en su versión 1.0. En este marketing 1.0 estaba centrado en el producto, en cómo hacer un producto mejor. Y si hablamos de una pizza, que lo nombrábamos recientemente, bueno, ahí hablamos donde las compañías empezaron a pensar cuál era la mejor pizza, cuáles eran los mejores ingredientes y los ingredientes de mejor calidad para armar esa pizza. Y ahí empezaban a trabajar en el desarrollo de ese producto. Y después, el canal de contacto eran los medios tradicionales. Veíamos una gran valla publicitaria, un spot televisivo y empezábamos a tener una interacción con esa marca, pero donde yo no era escuchado. Y ahí hablamos entonces de unidireccionalidad. Después el marketing evolucionó y llegó a esa versión 2.0, donde se empezó a centrar en las necesidades. Ya no solamente es el producto, no es solamente, bueno, cómo hacer la mejor pizza, sino empezar a entender qué necesitaba la persona. ¿Cómo les gusta a las personas las pizzas? ¿Cuál es la pizza que más se vende? ¿Cuáles son los ingredientes que les gustan más a las personas? Si una persona tiene una necesidad especial, no sé, una pizza vegetariana porque esa persona no come carne. Y empezaron a desarrollar los productos pensando en esa necesidad del cliente. Y empezaron a no solo incorporar los medios tradicionales, sino también los medios interactivos, donde empezó a tener otro tipo de contacto. Y eso generó una bidireccionalidad en la comunicación. Empezaban a escuchar al cliente para entender esa necesidad
Y después empezó a cambiar eso y empezó a evolucionar y llegó a lo que es el marketing 3.0. ¿Qué es el marketing 3.0? El marketing centrada en los valores, en lo que es bueno y deseable para la persona. ¿Qué quiere esa persona? ¿Qué siente que es lo mejor para ella y qué valora en su experiencia como cliente? Y ahí empezamos a hablar de un canal más fuerte desde el lado de los medios interactivos, escuchar más a la persona, entender más qué es eso que desea. En el caso de la pizza, bueno, ¿cuál es el mejor momento para esa persona de comer esa pizza? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta comer con los amigos? ¿Es una pizza pensada para reuniones con sus amigos o no? ¿O le gusta más comer pizza solo? Entonces empezaron a darle valor a eso que la persona siente deseable. Y ahí hablamos también de multidireccionalidad, porque empezamos a tener contactos no solo dos canales, sino empezaron a entrar diferentes canales. Me llega un mail, un correo, por supuesto, un mensaje de texto, una llamada, y así empezaron a interactuar diferentes canales, pero todos desconectados, todos iban por vías distintas. Y ahí se empezó a generar un cambio en ese modelo, llegando a lo que es el marketing 4.0. ¿Qué es este marketing 4.0? El que está centrado en las emociones. Ya no solo importa tu necesidad, ya no solo importa qué es bueno y deseable para ti, sino llegar en el momento preciso. Las compañías se empezaron a dar cuenta que las personas no necesitan lo mismo y no sienten y desean lo mismo en todo momento. Por eso es súper importante el cuándo. Y ahí es donde empiezan a entrar las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque si las compañías se empiezan a dar cuenta que tú un viernes a la noche te encanta reunirte con tus amigos a tomarte una cerveza y comer esa pizza, no es lo mismo a que tú todos los domingos con tu familia haces un asado y te tomas un vino. Entonces ahí empezó a entrar en juego no solamente lo que te gusta y cómo te gusta y para qué lo haces, sino en el momento indicado. Y ahí empezamos a hablar de hiperconectividad, ¿no? Donde empezamos a tener interacciones mucho más frecuentemente. Estamos cada día más conectados. Y desde ahí viene esa omnidireccionalidad, donde las empresas se empezaron a dar cuenta que todos los canales tenían que llevar al mismo mensaje y que no importa si te contactan por ese correo electrónico, por un mensaje de texto o por el canal que sea, pero es importante que tú tengas una experiencia fluida y que todo esté conectado y que cuando tú tengas ese contacto con la compañía, tú sientas que es el mismo mensaje y que ya te conocen y que cuando te llegue esa oferta, tú sepas que es para ti y que ya está de alguna manera personalizada. Esa fue la evolución o es la evolución que ha tenido el marketing para lograr esto, ¿no? Para lograr esa sensación de tener contacto las 24 horas, de tener contacto en tiempo real y de personalizar esa experiencia. Y bueno, si hablamos de marketing, empecemos a hablar de recursos humanos, de cómo nosotros podemos tomar ese input de marketing y aplicarlo a recursos humanos o entender en una analogía de cómo ha sido la evolución, ¿no? Cómo ha sido la evolución en el contacto o en la experiencia de los colaboradores. Y ahí empezamos a hablar del HR 1.0. ¿Cómo es ese HR 1.0? El que está centrado en los procesos, donde lo más importante es el proceso. Cómo es el onboarding, cómo es pedir una licencia, pero lo más importante siempre es el proceso. Las personas nos tenemos que adaptar al proceso. Y ahí también hablamos de benchmarks, donde, bueno, buscamos qué es lo que hacen otros o las grandes compañías y nosotros aplicar esos modelos. Tratar de hacer un copy-paste de lo que hacen los demás para tratar de que esa iniciativa también tenga éxito en nuestra compañía, en nuestra realidad. Y entonces estamos hablando de one size fits all, una solución para todos, que muchas veces se queda corta y no puede satisfacer las necesidades de todos. Y ahí entonces seguimos hablando de decisiones top-down, donde esas personas que están ahí arriba
deliberan y toman decisiones de qué es lo mejor para todos los colaboradores, qué es lo mejor para las personas, sin escucharlas, ¿no? Y ahí hablamos entonces de unidireccionalidad. ¿Por qué? Porque todas las decisiones bajan y son ejecutadas desde arriba, se toman decisiones, pero no se escucha al colaborador. Entonces es unidireccional. Después hablamos entonces del del HR 2.0. Ese HR 2.0 ya empieza a evolucionar y cambiar un poco, ¿no? A tratar de actualizar y mejorar esa experiencia del colaborador. ¿Y cómo lo hace? Buscando la eficiencia, ¿no? Centrándose en los KPIs, pensando en, bueno, nosotros queremos hacer más productivas a las personas de esta compañía. Y ahí empezamos a hablar de digitalización de procesos, empezar a entender mejor a las personas, empezar a analizar un poco, ¿no? Su experiencia, o no tanto su experiencia, sino lo que hacen y cómo lo hacen. Entonces empezamos a centrarnos en, bueno, ventas, quién vende más, cómo son las características de esas personas que venden más, siempre centrado en la eficiencia. Y ahí empezamos a generar un canal bidireccional, donde empezamos a escuchar, pero todavía centrados en este paradigma. Y empezamos a evolucionar a un HR 3.0. Ese HR 3.0 se centra en las personas. Ya ahí trata de entender mejor al colaborador, cuál es su necesidad, empezar a escuchar, generar nuevos canales, empezar a entender el impacto en el negocio. No solamente en un KPI, sino empezar a entender desde qué pasa si una persona toma determinada acción, cómo eso termina impactando en los resultados del negocio. Y ahí empezamos a hablar de una comunicación multidireccional, donde también empezamos a generar distintos canales. Empezamos a realizar encuestas o pulsos más seguidos para empezar a escuchar a las personas, empezamos a tener un canal de comunicación vía mail, vía mensajes, un WhatsApp, y empezamos a generar distintos canales, pero esos canales van por vías separadas. No sabemos o no podemos conectar todavía la experiencia, la emoción, las sensaciones de la persona con información que viene de otros puntos de contacto. Y ahí es donde empezamos a hablar de un posible HR 4.0. ¿Por qué posible? Porque ahí tenemos que empezar a hablar entonces de hiperconectividad, ¿no? De también tener esa sensación, o no solo la sensación, sino lograr que el colaborador esté conectado las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero no quiere decir que esté conectado trabajando. Quiere decir que en el momento que él tenga una necesidad, yo le pueda responder. Si la persona tiene una inquietud, una duda, pero son las 10 de la noche, que la persona no tenga que esperar al lunes a las 9 de la mañana para que le respondan esa inquietud. Si la persona tiene una consulta o le pasa algo fuera de ese horario laboral, que pueda tener un lugar donde pueda ser escuchado. Y ahí, bueno, también hablamos de omnidireccionalidad, donde empecemos a conectar todos esos puntos de contacto, todos esos canales, y empecemos a generar un flujo continuo que nos permita entender qué sienten, qué piensan esas personas. Y bueno, también interacciones en tiempo real, que tiene que ver con todo esto que les comentaba. Si nosotros queremos escuchar a las personas, ¿por qué no brindarles un canal donde tengan respuestas en tiempo real y no tengan que esperar 2 semanas a que les respondan ese mail? Y ahí, entonces, se plantea esta gran inquietud. ¿Cómo generar un camino hacia ese HR 4.0? Y bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Una es a través de Analytics. ¿Por qué? Porque Analytics nos permite descubrir lo que funciona, empatizar con esos colaboradores, tomar decisiones basadas en la evidencia para minimizar los sesgos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo descubrir cuáles son las mejores iniciativas? ¿Cómo pensar lo que yo hago como HR impacta en el negocio y en las personas? ¿Y cómo puedo empezar a entender esa relación? Eso lo podemos lograr a través de los datos, pero creando valor a través de esos datos. Ahí es donde Analytics entra y cobra sentido,
esto está respaldado por datos. Las decisiones que tomamos se toman basadas en sesgos, en yo pienso que esto es lo mejor para la compañía, o yo creo que esto es lo que va a funcionar, o vimos que a esta compañía en otro país le funcionó, ¿por qué no aplicarlos? Vayamos a leer las tendencias que publica esa otra compañía para nosotros tomar decisiones. Analytics nos ayuda a empezar a entender el contexto de mi compañía y cómo tomar decisiones basados en datos. Y después viene Agile y Service Design. ¿Por qué? Porque Agile y Service Design nos permite empezar a escuchar, a empatizar, a entender al colaborador. Imaginen que tomamos esos datos que podemos capturar a través de Analytics y también empezamos a escuchar a las personas y a empezar a generar información no solo cuantitativa, sino cualitativa. Y empezamos a empatizar. Empezamos a prototipar después que escuchamos a las personas. Prototipar las mejores soluciones, los mejores servicios de HR que satisfagan esa necesidad, pero no pensado desde arriba de yo creo que esto es lo que a las personas les va a gustar. Yo creo que este beneficio es el mejor para todos. Yo creo que estos procesos son los mejores y están diseñados como vimos en esos benchmarks. No, tiene que ver con empezar a testear, empezar a probar esas ideas que vamos generando a través de la escucha, a través de la empatía. Y después empezar a implementarlas. Pero ya no son esas grandes iniciativas que vamos implementando una vez al año o que son grandes proyectos donde involucramos a toda la compañía y después cuando salen mal, ahí tenemos un gran problema. No, Agile nos permite empezar a probar, empezar a escalar soluciones a medida que van funcionando. Dejar de lado el benchmark y dejar de lado una solución es igual para todos o les va a servir a todos. Y después, la escucha continua. ¿Por qué la escucha continua? Porque es muy importante entender qué le pasa a las personas. No solamente una vez al año, no solamente hacer esa gran encuesta de clima donde hacemos 100 preguntas y de ahí pensamos esa gran solución. No. Aquí hablamos de empezar a detectar los momentos que importan. Y eso se logra si podemos generar un canal de comunicación continuo. De ahí viene la escucha continua. De ahí viene de generar pulsos, de empezar a preguntar constantemente e implementar herramientas que lo permitan. Tener una herramienta donde una persona pueda decir lo que siente y espera en ese momento. Poder comunicar que tiene alguna necesidad o le pasa algo. Ahí empezamos a hablar de escucha continua. Y después, los equipos o squads, ¿no? ¿Por qué equipos y squads? Porque de alguna manera tenemos que reconfigurar la forma en que armamos nuestros equipos y que trabajamos en nuestros proyectos. Porque hasta ahora muchas veces tenemos un gran equipo de HR pensado para HR donde hacemos cosas para HR. Y siempre es, bueno, encerrado en un silo, ¿no? Cuando hablamos de nuevos equipos y squads, hablamos de generar equipos con personas con diferente expertise, donde podamos traer expertos en UX, en Customer Experience, en DevOps, en una gran cantidad de elementos que pueden hacer mucho mejor lo que hacemos en HR. ¿Por qué no pensar en hacer proyectos con el área de tecnología, con el área de desarrollo, con el área de Customer Experience, donde podamos integrar todas las miradas hacia qué es lo mejor para las personas y cómo generar la misma experiencia que están teniendo los clientes hacia afuera con las personas que trabajan en la compañía? ¿Por qué no generar esa misma sensación que tienes como cliente, como empleado? Pero eso requiere diferentes skills, diferentes conocimientos. Y eso nos va a permitir reemplazar esos COE donde tenemos ese gran centro de servicios compartidos y donde esas personas también, encerradas ahí, pueden tomar las mejores decisiones para todos. Y que muchas veces son lentos a la hora de accionar, a diferencia de estos squads que estarían creados para lograr quick wins, donde el objetivo principal es desarrollar un producto o un servicio, pero un producto pensado
para nuestros empleados, para nuestras personas. Y después, empezar a hablar el lenguaje del negocio. Employee Experience habla el lenguaje del negocio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de generar una experiencia diferente, diferencial para las personas, para que puedan lograr resultados distintos en el negocio. De eso se trata Employee Experience. Y para lograr eso, entonces necesitamos hablar el lenguaje del negocio. Es empezar a hacer una simetría entre Customer Experience y Employee Experience. Cómo nosotros podemos entender al cliente como empleado. Ahí va a cambiar la forma en que trabajamos. Va a cambiar la forma en que pensamos el cliente, sentimos al cliente. Y ahí es donde empezamos a hablar sobre productos, servicios, donde hablamos de el Net Promoter Score, donde hablamos de un usuario final, que son palabras que desde HR debemos hacer nuestras. Y ahí entonces, con todos estos elementos, podemos hablar que ya tenemos los ingredientes necesarios para el nuevo HR. Y entonces ahí, bueno, hablamos sobre los Employee Experience Facts, ¿no? ¿Cuáles son esos ingredientes que tiene que tener HR para hablar entonces de el nuevo normal en HR, para hablar de Employee Experience? Entonces estamos hablando de Agile y Service Design, donde empatizamos, ideamos, prototipamos y escalamos las soluciones. Empezamos a hablar entonces del lenguaje del negocio, satisfacción del cliente, el Net Promoter Score, productos, que se haga parte de ese HR. Después Analytics, empezamos a hablar de Machine Learning, estadística, de cómo empezar a tomar decisiones basados en datos y cómo podemos conectar todos esos datos para generar una nueva experiencia. Y después hablamos de escucha continua, porque si estamos hablando de datos, también tenemos que hablar de dónde vienen esos datos y cómo generamos canales de comunicación. Entonces ahí hablamos de chatbots, hablamos de pulsos, hablamos de generar canales para que las personas puedan hablar, ser escuchados y que eso que dice pueda ser utilizado para mejorar su experiencia. Y terminamos hablando entonces de equipos y squads, donde empezamos a hablar de diferentes skills aplicados a generar nuevas experiencias para la persona, donde hay gente que habla de UX, de Customer Experience, que habla de tecnología, que habla de ciencia de datos, pensada en cómo diseñar esas experiencias. Y bueno, con todos estos ingredientes podemos pensar que tenemos muchísimo para hacer y generar un nuevo HR. Muchas gracias. Voy a recibir ahora al próximo speaker que acaba de terminar su charla, Alirio Silva, que estuvo con su charla de Employee Experience, el nuevo normal en HR. Alirio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás, Vicky? Todo bien, por suerte. ¿Qué te pareció esta nerdearla que tuvimos que cambiar un poco el formato de presencial a digital con todo lo que está pasando? Hasta ahora me encanta. Yo soy fan de nerdearla desde el 2018. Voy cada vez, así que me encanta, me ha encantado la verdad. Creo que se han superado a sí mismos y justo en este contexto en el cual tenemos que estar desde casa, las expectativas creo que se han cumplido. ¿Y ya habías participado como speaker en Nerdearla? No, mi primera vez y bueno, estoy súper emocionado y contento de estar acá. Tremendo, me parece una experiencia genial poder participar de este tipo de conferencias y brindar un poco de conocimiento y un poco de lo que sabemos cada uno de nosotros a gente que tal vez recién está arrancando en esto, ¿no? Así es, me encanta compartir nuestra nerdez. Bueno, ¿te parece si vamos a alguna de las preguntas que estuvo preguntando acá la gente sobre la charla? Dale, buenísimo. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el elemento que más cambió a raíz de la pandemia para el trato de los empleados con HR? Yo considero que el elemento que más cambió con la pandemia es justamente el poder conocer la experiencia del colaborador, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados más a tener puntos de contacto en ese día a día con nuestros líderes y con la organización, donde teníamos reuniones informales, donde compartíamos un café, donde de alguna manera podíamos entender qué le estaba pasando a las personas, ¿no? Pero a raíz de la pandemia
tuvimos que muchas veces, o muchas compañías, mejor dicho, nos vimos obligados a empezar a trabajar de manera remota. Y la primera preocupación fue, ¿cómo hacemos para saber cómo están las personas? ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa? Entonces empezamos a pensar en nuevas soluciones que estaban allí, no era que se inventaron ahora, pero fue empezar a repensar la forma en que nos conectamos con esos colaboradores, en que les preguntamos cómo están, y creo que se remarcó esa necesidad de poder constantemente conocer qué le pasa, qué sienten las personas, porque es demasiado importante conocer cómo ha sido la experiencia del colaborador.